Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 15 de marzo de 2016 y esto es La Contracrónica. Hoy la prensa es un monográfico, la prensa española quiero decir, es un monográfico sobre las corrupciones del PP en Valencia. Han salido unas llamadas hoy por la mañana que han inquietado a todo el mundo y a la otra parte del mundo le han hecho reír a carcajadas. A mí, mitad y mitad. Me he reído bastante cuando he leído esas confesiones a pie de teléfono y por otro lado me he preocupado porque si esto sucedía en Valencia, lo que significa es que sucede en otras partes de España. Es más, estoy seguro que sucede en todas y cada una de las partes de España, porque la política funciona así. La política consiste precisamente en esto. El problema del caso Imelsa, que es como se llama, el que se está investigando ahora y que está dando tantos titulares de prensa, es que la mayor parte de la gente no lo entiende. Se han empezado a liar las cosas, ya hay demasiados nombres. Solo imputados en el tema este de Valencia creo que son 115. Es imposible memorizarlos todos, teniendo en cuenta que hay mucha más información, pues no podemos seguirlos. Los casos de corrupción tienen la peculiaridad de que empiezan a meter cada vez más gente, sobre todo cuando se trata de tramas tan bien organizadas como esta, y se pierde el hilo con mucha facilidad. Entonces, en aras de que mis oyentes, por los que siento auténtica devoción, y bien que lo sabéis, no pierdan el hilo, hoy voy a dedicar el podcast al caso Imelsa, o Operación Taula, como queráis llamarlo, es decir, a la historia que está destruyendo literalmente el Partido Popular de Valencia. Antes de nada, lo primero que tenéis que saber sobre el caso Imelsa es que son dos piezas separadas, son dos historias que se unen. Las une, están dentro del mismo sumario, pero son dos piezas que conforman las dos partes de la trama. Por un lado, por dónde entraba el dinero y por el otro lado, por dónde salía el dinero. De ahí que la pieza relativa a las extorsiones a empresarios o a las mordidas a empresarios es una, y la otra es la relativa al blanqueo de capitales, que es la que hemos estado viendo hoy en los periódicos. La llamada entre aquella madre y aquel hijo, quejándose amargamente de cómo tenían que blanquear dinero de 1.000 en 1.000 euros con billetes que iban allí a recogerlos en dinero negro y por otro lado los ingresaban ya en dinero blanco para financiar la campaña electoral municipal del año pasado. Eso es importante saberlo. Son dos historias diferentes pero unidas. Es decir, forman parte de una trama completa. La parte de las mordidas es lo que se cobraba o presuntamente se cobraba a los empresarios a cambio de contratos con la administración pública, y la otra parte es, una vez ya has recibido ese dinero, como ese dinero lo tienes metido en la caja, pero no puedes sacarlo para nada. Bueno, quizá para tomar un café y poco más, o tomarte unos cubatas, pero no para nada legal, digamos, y pagar una campaña electoral es algo que se fiscaliza y que se mira, sobre todo teniendo en cuenta que son cantidades de dinero muy altas. Esta es la razón por la cual el Partido Popular como tal está imputado. Diréis, ¿si un partido político se puede imputar? Pues sí, se puede desde hace muy poco, desde la reforma del Código Penal que llevó a cabo Gallardón en el año 2012. Antes no se podía. Es la segunda vez que imputan al Partido Popular desde entonces. Parece que Gallardón hizo una ley pensada para su propio partido. La última vez que le imputaron, o la última imputación que tiene, fue la de la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas en la sede de Génova 13 en Madrid. Entonces ya van por dos. No sé si caerá la tercera, pero según están las cosas podrían al PP imputarlo varias veces. A este paso, lo comentaba esta mañana en la radio, el Partido Popular no es que tenga que refundarse, es que va a tener que rehacerse por completo. Va a tener que demolerlo todo y construirse de nuevo, como en la antigüedad, cuando llegaban los ejércitos que tiraban todo, las ciudades las sembraban con sal y al lado, a 10 o 12 kilómetros, construir una ciudad nueva. Pues una cosa parecida va a tener que hacer el Partido Popular a este paso. ¿Por qué está imputada Rita Barberá? Veréis que anda por todas partes. ¿Por qué no está imputada? Perdón. Es decir, están todos los periódicos, están saliendo en todas las piezas de informativos de televisión, salen los boletines de las radios, pero Rita Barberá ni ha sido detenida ni está imputada. ¿Por qué razón?
Bueno, por razón muy simple, porque es aforada. Y es aforada gracias a Mariano Rajoy. Ella es concejala del Ayuntamiento de Valencia, concejala de la oposición, pero los concejales en España no están aforados. En España están aforados los diputados nacionales, los senadores y los diputados autonómicos. Y ella, en condición de senadora, es senadora gracias a Mariano Rajoy. Insisto, que todo el mundo dice que la puso de senadora para liberarla de beber este amargo cáliz, y al final se lo va a tener que beber de cualquier manera, porque puede subir hasta cierto punto. Está aforada y eso implica que un juzgado ordinario no puede juzgarla, no puede imputarla. Y ser imputado y ser investigado es lo mismo. Lo único que la terminología jurídica se dice imputado, aunque ahora parece que lo han cambiado y tienes que decir investigado. Los periódicos y los periodistas que hacen lo que les sale de los huevos, pues dicen imputado. Yo voy a seguir diciendo imputado porque es que además me gusta la palabra. Dicen, es que esto criminaliza. Claro, si es que sois criminales. Criminalizar a un criminal es imposible. No, ya está criminalizado per se. Entonces, esta persona en concreto no está imputada por esta razón. Si no, lo estaría, porque hay un montón de pruebas que conducen y de que su nombre ha aparecido en muchísimos sitios, que en circunstancias normales, tened en cuenta que hay 115 imputados, de no estar aforada, muy probablemente también estaría imputada y ya habría tenido que tomar declaración. ¿Quién sabe si le hubiera corrido el mismo destino que su lugarteniente Alfonso Rus si hubiera pasado ya por la comisaría y hubiera sido arrestado en toda regla? El tema es que con Rita Barberá eso no se ha hecho. Y no se puede hacer hasta que no se eleve un suplicatorio, una súplica literal de un tribunal a otro, para que tiene que elevarlo al Tribunal Supremo para poderla investigar. A cambio, Rita Barberá puede testificar ante el tribunal ordinario, testificar de manera voluntaria, que en ello está ahora mismo. Hoy, de hecho, ha dicho que sí, que ya va a testificar, pero va a declarar, pero no sabe en calidad de qué. Pues en calidad de qué va a ser, de que tienes a todos tus antiguos subordinados metidos en un follón de 3 pares de cojones, Rita. Caray, ¿de qué va a ser? No te van a acusar de la mafia rusa, ni te van a acusar de haberte saltado un semáforo ayer en la avenida de Cánovas del Castillo. De eso no te van a acusar. Si te van a preguntar es de otras cosas. Y te puedes imaginar cuáles son. Bien, en el caso de que no quiera, que podría suceder, que dijese, no, yo no tengo nada que ver con esta historia, y entonces no declaro. En ese caso, el tribunal actual, el juzgado actual, concluiría las diligencias y automáticamente, en el caso de que siga siendo aforada, elevaría el suplicatorio y de que haya tantas pruebas o tantos indicios que conduzcan a ella, elevaría el caso al Tribunal Supremo, que tiene sede en Madrid. Le diría, por favor, le suplico, compañeros del Tribunal Supremo, os suplico que investiguemos o investiguéis, nada más puede hacerlo el Supremo, a esta señora senadora, a doña Rita Barberá. En este caso, si sigue siendo imputada, repito, el juicio final se celebraría en el Supremo, no se celebraría en un juzgado ordinario. Eso es una cosa importante. No sabemos si va a seguir siendo senadora por una razón simple, y es que la inestabilidad política en España es tal que si hay elecciones en el mes de junio, podría suceder que Rita Barberá no vaya en ninguna lista. O vaya en alguna, pero tan atrás que no salga senadora. En ese caso, sí la podría juzgar un juzgado ordinario, el mismo juzgado que está investigando este caso, el caso Imelsa. La siguiente pregunta que nos haríamos, o que nos hacemos, o que os hacéis, es cómo nos hemos enterado de toda esta historia. Porque no es tan fácil. ¿Cómo hemos conseguido llegar a esas llamadas de teléfono tan sabrosas? ¿Cómo hemos conseguido, o cómo ha conseguido el juez instruir un sumario tan prolijo en detalles? Pues muy simple, por una garganta profunda que venía de dentro. De toda esta historia la conocemos gracias a los testimonios de Marcos Benavente. Marcos Benavente era el antiguo gerente de Imelsa, que es el centro neurálgico de toda esta historia, de toda esta trama corrupta. Marcos Benavente empezó a alargar y a contar. Además, Marcos Benavente tenía la afición de grabar sus conversaciones con los políticos. Así que no es que lo dijese él, es que podía demostrarlo poniendo una llamada encima de la mesa. Marcos Benavente, conocido o autodenominado a sí mismo como yonki del dinero, no digo más. Hoy Marcos Benavente, si buscáis su fotografía en Google, veréis que es un tío así con aspecto perro flautilla, un poco tío Manolo,
pelo canoso, largo, va con unos tatuajes, es todo un personaje. A mí me dicen que este tío estaba en el centro de toda esta trama y no me lo hubiese creído. Pero bueno, lo mismo antes no era así y se ha perroflautado con el tiempo, después del arrepentimiento. ¿Qué es Imelsa? Imelsa sigue existiendo. Imelsa es el clásico comedero de otro comedero. Es una empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia. Os podéis imaginar ya el resto. ¿Qué hace? Lo de menos es lo que hace. Ya es pues, gastar dinero extraído a costa del contribuyente. No hace otra cosa. Con innovación económica, impulso económico para los ayuntamientos, las comarcas. Bueno, toda esa basurilla con la que nos vienen siempre para que nos convenzamos que las empresas públicas son necesarias, las empresas estatales son necesarias para todos nosotros y para que vivamos mejor. El resultado es que al final solo viven bien los de las empresas estatales y quienes las manejan, que son los políticos. Por de pronto, como os decía antes, hay 115 imputados entre personas físicas y personas jurídicas. No olvidéis que el Partido Popular no tiene ojos, orejas, boca, no tiene cara, es una persona jurídica. ¿De qué se les acusa a estas 115 personas físicas y jurídicas? Pues de un centón de delitos. Por ahora he ido recopilando unos cuantos, quizá hay alguno más que me haya dejado en el tintero, pero he visto que había prevaricación, que había malversación de fondos públicos, que había tráfico de influencias, que había cohecho, que había fraude y falsedad y que había blanqueo de capitales. Ahí es nada. Yo creo que todos los delitos que se pueden cometer que puede cometer un político sin llegar a matar a alguien, los han cometido los integrantes de esta trama. No falta absolutamente ninguno, teniendo en cuenta, como os comentaba, que había una parte de recaudación y otra parte de blanqueo. Pues claro, empiezan a aparecer delitos por todas partes, que además en muchos casos eran familiares. María José Alcón, la de las llamadas que hemos oído esta mañana, es la mujer del que fue vicealcalde de Valencia, del teniente de alcalde de Valencia, de Alfonso Grau, que era el número 2 en el Ayuntamiento de Valencia, de Rita Barberá. Ojo, cuando insisto tanto en repetir la palabra Valencia es por dos razones. La primera y fundamental es porque es la tercera ciudad de España. Es que no estamos hablando de Villacuernos de arriba. Estamos hablando de una ciudad importante, no ya en España, que es la tercera, sino una ciudad importante a nivel europeo, con muchísimos habitantes y con una generación de riqueza muy grande. Por lo tanto, que esto haya pasado en la tercera ciudad del país da que pensar. De que los controles no existen y de que está todo el país engolfado o ha estado engolfado, todos los politicastros de nuestro país han estado engolfados de manera irrestricta en la corrupción. De estos 115 imputados, ¿cuántas detenciones se han practicado hasta la fecha? Hasta la fecha del 15 de marzo, que es hoy, podrían practicarse más en el futuro, dentro de la llamada Operación Taula. Aquí tenéis que diferenciar entre el caso, que es el caso Imelsa, por esta empresa pública que os he dicho, y la operación policial, que es la Operación Taula, que es la operación que está investigando, que es la operación que llevó a cabo, mejor dicho, la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Hasta ahora se han detenido a 24 personas, de las cuales las dos más importantes fueron Alfonso Rus, que es el antiguo presidente de la Diputación de Valencia, y su segundo, Máximo Caturla. Estos dos están ya en la calle, pero están en la calle gracias a que han podido poner 2 millones de euros. Es decir, si no estarían entre rejas. Muy claro lo tiene que tener el juzgado como para haberles impuesto una fianza tan alta, tan disparatadamente alta. Rus, del que habréis oído hablar en el último mes y pico, era la primera vez que salió a la palestra para los que no somos de Valencia y no conocemos los intríngulis de aquella región, ni estábamos al menos metidos en el who is who de la Diputación de Valencia. Es el que hace un año, por ahí, no recuerdo cuándo, andaba yo en Guate, salió una grabación, también muy graciosa, todo hay que decirlo, de un tío contando billetes por miles de euros. Es una grabación que lo voy a mirar, fue hace aproximadamente, fue la primavera del año 2015, del año pasado. Y en esta grabación contaba dinero, simplemente, se limitaba, más se veía que estaba contando. Al parecer estaba tomada dentro de un coche, se veía pues en plan mafioso, ¿no? Aquí, suéltame los billetes, y la grabación decía exactamente esto. 1, 2, 3, 4, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 euros, 2 milions de calés.
Rus, que es un hombre tradicional, todavía sigue contando en pesetas. De ahí lo de les peles, ¿no? Las pelas. Veis que no estaban contando 10 o 20 o 30 euritos, no, estaban contándolos por miles, como ya os dije antes. Da un poco de vergüenza ajena y otro poco de mucha risa. Es de auténtica película de Ozores. Los que seáis más jóvenes, Ozores era una saga de cineastas españoles que hacían españoladas en los años 70 y a principios de los 80 y sacaban personajes de este estilo. Así, es decir, si ellos sacaban a un político en aquel entonces, claro, de la UCD o de AP, eran políticos así, que hablaban de esta misma manera. Me ha recordado también un poco a Berlanga. Berlanga era valenciano, es el valenciano universal por excelencia. Este rollito un poco fallero de aquí, venga, suéltame les peles y vamos a contarlas. Esta grabación se recorrió toda España y le puso en el tirador. Al final, unos cuantos meses después, pues 9 o 10 meses después, terminó delante de las cámaras y arrestado de una manera un tanto vergonzosa. Y hablando de grabaciones, la UCO, a raíz de las confesiones de Marcos Benavente, empezó a pinchar teléfonos a algunos de los imputados, entre ellos a María José Alcón. María José Alcón es la mujer de otro Alfonso, en este caso Alfonso Grau, el que os comentaba hace un momento que era o había sido el vicealcalde de Valencia. Esta mujer, pues claro, hablaba, pues supongo, se hablaría con los familiares, hablaría con los amigos, y en una de las conversaciones hablaba con su hijo. Y estaban hablando, ella estaba muy molesta con la alcaldesa, con Rita Barberá, porque la había colocado muy abajo en las listas para las elecciones de mayo del año pasado. La había colocado, según parece, en el puesto número 16, puesto 16. El PP, en los tiempos buenos, llegó a tener 20 y tantos concejales en Valencia. Pero sabían que iban a bajar. De hecho, en las elecciones de 2011 sacaron 20 concejalías. Y sabían que iban a bajar por debajo de las 15. Lo tenían ya más o menos garantizado. Entonces, estar por debajo del puesto número 15 garantizaba quedarse en la calle. Garantizaba ya no tener la nómina pública. Para una persona que lleva viviendo de esto mucho tiempo, cuando no directamente toda la vida, pues eso es como si a uno le despiden de su trabajo y le prohíben trabajar en cualquier otro lado. Es un drama y el vértigo que le tiene que dar a una persona verse ante eso, es inimaginable. Pues ella estaba molesta por esto. Y se la notaba, pues, que estaba encabronada con el partido, con todo lo que había tenido que pasar su marido. El malestar de María José Alcón, justificado, por otro lado, termina rompiendo, como todos los malestares, termina rompiendo con los más cercanos. Uno termina expresando sus sentimientos más profundos, pues con su mujer, con su marido, con su hermano, con su hermana, con sus hijos, en este caso, y por teléfono muchas veces, no siempre es en persona. En este caso rompió, o uno de los lugares por donde rompió fue en conversaciones con su hijo, que estaban siendo escuchadas por la Guardia Civil. De ahí que nos hayamos enterado. Y de que han terminado, por estas cosas que tienen los sumarios en España, han terminado las portadas de los periódicos. Esta grabación yo no la he escuchado, no sé si la ha escuchado alguien más allá de los guardias civiles y del propio tribunal, pero si lo hay, por favor, decidme dónde está y os la pongo aquí en el podcast. Lo más que puedo hacer es leerosla. Os he pillado un par de fragmentos de estas conversaciones publicadas hoy en la prensa y en uno de ellos dice textualmente el hijo, le dice: han hecho una trampa en el partido. Me han dado 1.000 euros en 2 billetes de 500. Yo luego tenía que hacer una transferencia legal para blanquear dinero. Corrupción política total. El niño sabía lo que estaba haciendo a la perfección. En otra dice: en este país lo único que funciona es la corrupción. Pues no sé qué decirte. En este país precisamente funcionan muchas cosas. Lo que no funciona es la política. La política no funciona en casi ningún sitio, pero en España funciona especialmente mal. En este país funcionan los que se levantan a las 6 de la mañana para ir a trabajar. El contribuyente privado que ha tenido que bajarse el sueldo durante la crisis. El tipo que ha hecho auténticos malabarismos encima de un alambre para sobrevivir. Y a la vez seguir pagando impuestos, porque si no pagaban impuestos les metían en la cárcel. El autónomo, que tenía que estar pagando su cuota a autónomos a pesar de que facturaba menos cada mes. Eso sí funciona y funciona muy bien. Y de ese dinero viene esos billetes de 500 euros, esas transferencias. De ese esfuerzo de la buena gente del país viene el otro contando el dinero, las 1.000 euros, los 1.000 peles y los 3.000, los 4.000.
en un automóvil. Es decir, precisamente lo que no funciona es la política. Y como no funciona, hay corrupción. Es decir, si queremos decir que la corrupción política funciona, pues bien, esto es lo que nos está diciendo que no funciona en absoluto la política, o funciona de esta manera, que en este caso, como dirían en inglés, es una malfunction, es una disfunción. La política en España disfunciona. Es un hecho. No me estoy inventando nada, no estoy haciendo teoría política. Bajo a la pesadilla de los hechos. Y la pesadilla de los hechos es esta. Ojo, que se la hemos pillado al PP, pero mierdas de estas tiene que haber en todos los partidos. En los antiguos y las habrá en los modernos. Porque la política tiene todos los incentivos, las empresas públicas, las diputaciones, los contratos públicos, para que estas cosas sucedan, para que terminen apareciendo movidas y tramas semi-mafiosas o directamente o abiertamente mafiosas, como la del caso Imelsa. De esta nos hemos enterado, bueno, pues porque apareció Marcos Benavente y porque estaban ya literalmente robando a manos llenas. Una de las razones por las que estaba enfadada María José Alcón, era porque su marido, Alfonso Grau, había tenido que comerse el tema de, aparte de que no la habían colocado en las listas como ella quería, es decir, en puesto de salida, que llaman los políticos, yo quiero puesto de salida. Puesto de salida es que, conforme a las encuestas, tengas el puestito, lo tengas la nómina, la covacha la tengas garantizada. O sea, su principal preocupación. Si pudiesen hacer una reforma legal para garantizarse los puestos de concejales o de diputados autonómicos de manera vitalicia, la harían mañana. Es decir, si supiesen que no iba a haber quejas, o que la prensa no iba a salir chillando. Fijaos hasta dónde llego, ¿eh? Y si uno habla con alguien que se dedica a la política, especialmente a la municipal, que es la más batalladora de todas, donde se dan las mayores miserias, si me está escuchando alguno que ha andado por un ayuntamiento, lo sabrá de primera mano, no hace falta que yo se lo cuente. Una de las cosas que le molestaba, aparte de eso, era el hecho de que Grau se había tenido que comer gran parte del caso Nos. Aquí es donde enlaza el caso Imelsa con el caso Nos. Esa, evidentemente, es otra historia que ya os contaré otro día. Bueno, tampoco quiero ponerme hoy, me haría falta 24 horas o 20 horas de podcast ininterrumpido, y tampoco es plan, ¿no? Esto, en líneas generales, es el caso Imelsa. Espero que os haya quedado claro, más o menos. Os lo he procurado reducir y resumir y condensar de tal manera que cuando salgáis a la calle y estéis hablando con alguien, no os perdáis, o que cuando leáis los periódicos no os perdáis a ver un poquito el quién es quién y el qué es qué, porque son dos historias que a su vez están enlazadas por abajo. ¿Y de qué iba el caso Imelsa? Ojo, no es nada especial, no lo miremos como qué sinvergüenzas, esto es una cosa única. No, es lo normal. Los partidos necesitan dinero para funcionar, porque la política es muy cara, y se financian de un lado vendiendo el BOE, o subastando el BOE, los boletines, subastando líneas en el BOE al mejor postor. Y luego tienen un problema, y es que todo ese dinero obtenido a través de subastas de los boletines tienen que blanquearlo de alguna manera. Pueden directamente esconderlo en Suiza o en un paraíso fiscal, o blanquearlo de algún modo si ese dinero tiene que ser gastado en España. En España, luego, a la hora de gastar, cualquier autónomo lo sabe, todo tiene que estar justificado. A cualquiera que le hayan hecho una inspección lo sabe a la perfección. Hasta comprarse un ordenador portátil tiene que estar justificado, que de dónde viene el dinero. Más allá de comer en un restaurante y poquito más, el resto, todo tiene que estar justificado. Si mañana te compras una Vespa y te hacen una inspección, ¿de dónde sacó usted los 3.000 euros por los que se compró esta Vespa? Y tienes que justificar, no, pues esto me vienen los ingresos, vienen de aquí, te empiezan a cuadrar. Y un partido político no es una excepción. A fin de cuentas, los inspectores fiscales son un cuerpo muy competente y demasiado eficiente, a mi juicio. Por lo tanto, estaban obligados a hacer estas cosas. Bien, pues esto es aproximadamente todo lo relativo, todo lo que quisisteis preguntar o queríais saber sobre el caso Imelsa y no os atrevisteis a preguntar. Ahora ya lo sabéis, y si hay alguna novedad, pues os la iré dando ya con el tiempo. Ahora que os he metido ya, os he puesto sobre el carril, y creo que me he explicado lo suficientemente bien como para que lo entendáis. Y aquí os voy a dejar, hoy no voy a dar de noticia, a pesar de que había, para que se quede como lo que es un podcast monográfico sobre este caso de corrupción en el PP de Valencia. Mañana, que será día 16, volveré a estar aquí
y ya veremos lo que nos contamos. Puede ser de actualidad o si esto va a más, pues lo seguiremos con la cuerda, seguiremos el rastro de garbancitos que nos están dejando. Así que muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos mañana. Hasta mañana.